Colosenses capítulo 2, Pablo trata un aspecto de la cruz muy importante que quisiera traerlos a la proclamación de esta noche. Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitando en medio y clavándola en la cruz. Observe, una acta de condenación se clavó en la cruz. Es un evento revelador la cruz. No podemos agotarlo en estos días. Ha sido maravilloso estar predicando con ustedes desde el jueves. Fue una bendición ayer la presencia manifiesta del Señor en la noche. En la última reunión fue espontánea, como es la obra del Espíritu, hermosa, que llena los corazones. Yo me fui pacheco. ¿Saben lo que es pacheco? O sea, decir, casi con el vino santo me fui a la cama, me dio vueltas todo, estuve dando muchas vueltas, pero el Señor ministrando, es maravilloso. La presencia de Dios hace la diferencia, Dios, en nuestras reuniones. Amén. Observen versículo 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. La cruz es un acontecimiento de revelación. Y nosotros comprendemos la revelación como el movimiento que Dios tiene hacia el hombre para mostrar su naturaleza, su carácter, sus grandes obras, sus grandes hechos. Hemos acercado en estos días en el acontecimiento de la cruz como una revelación donde se muestra el carácter amoroso de Dios, el carácter de misericordia, el carácter de clemencia, de un profundo compromiso con su creación. También en la cruz vimos grandes hechos, los hechos de la redención, el hecho de la justificación, el hecho de la propiciación por nuestros pecados. Pero queremos dar atención en esta noche a otro aspecto de la revelación de la cruz. No solamente atender el hecho de la expiación de la cruz desde el punto de vista del hombre, porque este ha sido el énfasis del protestantismo en todos estos siglos, desde Anselmo, el gran predicador del siglo XI. La expiación ha sido enfocada desde el punto de vista humano. Muy antropológicamente se ha predicado la cruz y sí tiene que ver su esencia, el rescate del hombre, el favor del hombre, la intervención de Dios en el hombre. Lutero y los grandes reformadores, por la situación histórica de dar una aclaración de la auténtica fe revelada en las Escrituras, también enfatizaron la redención desde el punto de vista
de la humanidad, desconociéndose hasta el día de hoy lo que Dios hizo en la dimensión cósmica, que es central en el Nuevo Testamento, que es central en los apóstoles, la dimensión cósmica de la cruz. La cruz revela esa dimensión. El logro de Cristo en la cruz también nos revela el evento cósmico de la derrota de Satanás. Tenemos que volver a releer los textos bíblicos y recuperar urgentemente lo revelado, no acallarlo. Nos ha afectado el mundo de la ilustración, el mundo de la razón, el mundo de la ciencia. Y hemos cancelado la cosmovisión bíblica que Dios es un Dios en guerra, que hay enemigos y que son potentes, que hay una realidad de maldad. Tanto el Señor Jesús como sus discípulos, ellos mantienen la cosmovisión desde el Antiguo Testamento, que Dios revela una dimensión invisible, cósmica, poderosa, y que todos aquellos que se consideran de pensamiento y de fe bíblica deben de asumirla. Hoy nos cuesta mucho asumir la realidad demoníaca. Nos cuesta mucho, somos hijos de la ilustración. Ya no nos queremos meter con esos rollos, ¿verdad?, del pasado. Pero estos no son rollos, son revelación bíblica. El objetivo de Dios en la cruz fue derrotar el archienemigo, Satanás, junto con los otros poderes malignos que están bajo su dominio. Y asimismo establecer a Cristo en el lugar legítimo que le corresponde a un rey usurpador por rebelión. Ese fue el plan de Dios también. Y se nos revela claramente en este pasaje de Colosenses. Esta dimensión poderosa que cuando uno se asume como lo asume Pablo, uno puede entender las grandes implicaciones también para la vida cristiana. Es imposible madurar en la identidad cristiana sin esta dimensión. Es imposible mantenerse en conquista sin esta perspectiva de la cruz. No solamente el individuo es salvo en la cruz de la esclavitud del pecado y de la muerte, sino que toda la creación está afectada por el evento de la cruz. Todo el cosmos. Y cuando hablo del cosmos, cosmología, estoy hablando de que Dios realmente es creador del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible. Más allá de esta galaxia, más allá de otros mundos, más allá, dice la palabra, que confirma lo que revela Hebreo, que el cosmos sigue expandiéndose por el poder de la palabra creativa. No fue los físicos que lo dijeron, fue Hebreos. Dios es creador de todos los universos y en la cruz
está afectando no solamente al hombre, sino toda su creación. Aleluya, aleluya. Y lo predicamos desde este púlpito. Y se va a enojar mucho los demonios. Pero ¿saben ustedes que el predicador es llamado para predicar también a ellos? Claro que sí, está en Efesios, la carta de Efesios. Proclamamos la victoria sobre todo principado, sobre toda potestad, y sometemos a través de la evangelización, a través de la proclamación de la cruz. Cuando se someten al señorío de Cristo, estamos derrotando principados y potestades. Es urgente recobrar esta cosmovisión. Si no, no avanzaremos en un mundo posmoderno. Seremos obsoletos. Solamente la iglesia que recobre esta dimensión puede seguir siendo relevante. ¿Qué aspecto muestra el pasaje? Ayúdeme con el pasaje. Obsérvelo. Obsérvelo conmigo. ¿Qué aspecto muestra el pasaje? Que la victoria cósmica es sobre todos los poderes de maldad en la cruz y que están revelados. Dios muestra, Dios revela. ¿Qué aspecto? El primer aspecto es la victoria del poder acusador de Satanás. De entrada nos dice ahí en el versículo 14 de Colosenses este gran aspecto. Dice, anulando el acta de los secretos que habían contra nosotros. La razón fundamental de la venida de Cristo lo revela primera de Juan 3:8, diciendo, pero por esto, para esto, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Mire la cosmovisión de Juan, recordando los dichos de su Señor cuando él iba siguiendo a Jesús, iba siendo su discípulo, su seguidor, cuando seguro oyó a Jesús diciendo, el enemigo vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. La realidad estaba en el mismo Señor Jesús. La comprensión de su ministerio, la comprensión de su lucha, la comprensión de su obra, vino para deshacer la obra del diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 agrega, el Espíritu de Dios para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Este es, eimi en griego, este es un hecho. Hay un diablo. Y por medio de la muerte sacrificial en la cruz sangrienta, en la cruz angustiosa, por medio de esa muerte, el imperio, el reino, el señorío sobre la muerte fue quitado por el Señor. Aleluya, aleluya, amén.
Cristo anuló el acta escrita. La cruz anuló la ley como documento acusador del pecador. La cruz anula la obra principal de Satanás. De ahí deriva su identidad esencial, es acusar. Su obra de acusación es terrible, esclaviza al pecado, esclaviza a la muerte. Es una obra poderosa y aún está en las vidas cuando uno no está bien entendido de su identidad correcta, como vamos a ver en un pasaje de Juan. La revelación es que en la cruz anula cualquier condenación. Satanás no tiene nada que acusar a los redimidos de Jehová. Nada. Y cuando dice nada, es nada. Por eso Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya no hay acusación. Y la forma en que lo escribe en griego indica que la acusación de los pecados, aunque se comete, que no da autoridad a cometerlos, pero si se cometiere, aún ellos está anulado toda condenación. Tremendo. Toda condenación. La victoria sobre el poder de Satanás es el despojo de su derecho sobre nosotros, sobre nuestro pecado. Nuestro pecado da el derecho del tormento satánico en la vida, del tormento de la acusación, el tormento de la opresión. Los autores sagrados describen con varios términos que Satanás oprime a los hombres, infringe un poder sobrenatural sobre los hombres, a tal grado que llegan a sufrir grandes consecuencias, como enfermedades, como tribulaciones, como la angustia, grandes males. Entre ellos, romper nuestra relación con Dios, una relación correcta con uno mismo, una relación correcta en el mundo. La victoria cósmica del poder satánico, el derecho. Por eso estamos como en la misma condición que estaba el Señor cuando entendía una correcta identidad. Le dice a sus discípulos, recuerdan este pasaje que dice, el enemigo viene hacia mí, pero no tiene dónde qué. ¿Dónde qué? Asirse. No tiene dónde cogerme. No me puede atrapar. ¿Por qué? Porque yo estoy sin pecado. Soy justo delante de Dios. No tiene oportunidad, no tiene derecho alguno. Pablo está clamando y predicando a Colosenses, enseñando que la cruz anuló todo derecho de condenación de Satanás por nuestro pecado. Pueden celebrar conmigo. Aleluya. Aleluyita.
Aleluyita, Señor. Ninguna condenación está en mí. Gracias, tú sí tienes misericordia. Desde el momento en que el ser humano se apropia de la fe en la obra redentora de la cruz de Cristo, el diablo pierde todo el derecho sobre él. Desde el momento en que tú creíste, es un hecho forense, es un hecho legal, legítimo. Es el equivalente a una escritura. Es equivalente, es un derecho adquirido por la muerte del Señor Jesús que debemos asumir por la fe. Debemos sostenerlo, debemos integrarnos. El derecho de no ser más acusado por el diablo. Anulando el documento de la deuda y perdonando los pecados. El creyente redimido recibe una nueva vida exenta de la tiranía de Satanás. Exenta. Satanás no puede ser tirano ya de tu vida, hermano. No puede ser más. ¿Por qué muchos creyentes todavía luchan con una tremenda opresión del enemigo? Sí, hay opresiones del enemigo, pero ¿por qué razón? Parece que Primera de Juan da la luz cuando él usa la metáfora, la imagen del desarrollo de un ser humano. El desarrollo biológico usa esas figuras como metáfora para declarar el desarrollo, la madurez de la vida espiritual. Usa niño, usa joven, y usa ¿qué? Padres. 1 Juan capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis ¿qué? Vencido al maligno. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a Dios y porque le oyen. El niño en Cristo, el niño maduro, Dios le ha perdonado el pecado, pero no sabe su identidad. Es un niño, no tiene conciencia quién es su padre, qué ha logrado su padre. Está en crecimiento. No sabe, no ha asumido su identidad correcta, no entiende que sus pecados han sido perdonados, redimidos, que ninguna condenación hay en él. Se necesita crecer a ser joven en Cristo. Y no está hablando de edad cronológica. Yo encuentro unos viejotes en la iglesia que son unos vil niños. En el sentido de Juan. Son perdonados, son salvos, pero no tienen identidad correcta. No han vencido la acusación. El joven es aquel que crece de tal manera que puede asumir que Satanás ha sido derrotado en la cruz y se sostiene
y no permite que la opresión, no hay derecho legal para que Satanás oprima tu vida, hermano. El segundo aspecto es la victoria sobre los poderes mismos. Dice el texto, despojando a los principados y a las potestades. La primera profecía que se hace de Cristo está en Génesis 3:15, todos los conocemos. Se dice de Él, lo declara Dios mismo, le declara que Él va a herir la cabeza de Satanás. Recuerda, desde Génesis 3:11 nos está revelando el antagonismo de la simiente satánica contra la humanidad, contra la creación de Dios. Y probablemente desde el versículo 1 está revelando el texto hebraico el cosmos en guerra. Cristo iba a aplastar la cabeza de la simiente satánica. Él le iba a herir en el calcañán, pero no es una herida de destrucción total. No, Él se levantó el tercer día de la muerte, aleluya. Pero Él derrotó, aplastó la cabeza, y desde el Antiguo Testamento se comenzó a profetizar este evento cosmológico en el sentido que dice el Salmo 110, versículo 1. Observe el Salmo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Es un acto de guerra en la antigüedad. En la antigüedad, cuando un general, cuando un militar podía derrotar a otro ejército, la forma de humillar públicamente, la forma de someter simbólicamente era con sus pies. Se ponía la cabeza sobre el pie. Esta profecía se atribuye, el Señor se la atribuyó a Él mismo en Marcos 12:36, pero Pedro se la atribuye en Hechos 2:33-35, cuando él está predicando y está entendiendo el acontecimiento de la crucifixión. Pedro entiende la dimensión cosmológica de la cruz, diciendo: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. No era una profecía para David, era para su descendencia, era para su hijo. Era para el Mesías, y lo aplica Pedro al Señor Jesús. Porque David no subió al cielo, subió Jesús. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. David era profeta. David estaba viendo la victoria de la cruz. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que
ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. La derecha de Dios es la posición de fortaleza sobre los enemigos. Eso es lo que logra Jesús en la cruz. Está sentado, está sometiendo a todo principado, es Señor de la historia. Nosotros somos un pueblo que Dios tiene el control de la historia. Y no solamente de la historia, de todo lo que pase en este cosmos. No hay nada que Jesús no controle. No hay nada que el Señor no ejerza su reinado. Aleluya. Estamos seguros. Somos de este bando. Se siente chido cuando uno está en el bando ganador, ¿no? Se siente muy bien uno. Claro, Pablo quiere que asume los colosenses la plenitud de Cristo. Mire, observen el capítulo 2. Pero quiero que sepáis cuál es la gran lucha que sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sea, estoy mal en el contexto, está más bien en versículo 8. Mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él, estamos en su reinado, somos uno en Él. Él es el primogénito de esta nueva humanidad. Él lo llena todo, aleluya. Él lo llena todo, Él es Señor. Dice además el texto que exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Dios hizo de los poderes y autoridades un espectáculo cósmico. Este evento de la cruz es difícil entenderlo, pero la perspectiva es que en lo invisible, en los cuperetes, que se traduce mal traducido por las versiones castellanas porque no hay un equivalente dinámico a la cultura castellana, este término griego. No lo hay. Reina Valera se acercó, hizo un esfuerzo y lo traduce en los lugares celestiales, ¿no? En los lugares celestiales. Pero siempre nos da la idea de ¿qué? De cielos, ¿no? Y algunos hablan de un cielo, 2 cielos, 3 cielos, ¿no? ¿Y eso qué? No se le queda, no explica nada. Pero el concepto es muy revelador. La idea es que los cuperetes es
el dominio de lo invisible. Por eso cuando uno pensamos que estamos sentados en los juperetes, uy, pues estamos hasta allá, ¿no? Y quién sabe si estoy sentado, ¿no? Es un rollo de predicadores. No, lo que está diciendo Pablo es que ya en la realidad invisible dominamos con Cristo. Aleluya. ¿Por qué le tienen miedo tantos a lo invisible? Están en señorío, están sobre nuestros pies. La iglesia asume, dice Efesios, que esto mismo que sometió Cristo, lo ha sometido a los pies de la iglesia. Aleluya. Por eso ningún poder puede parar a la iglesia de Jesucristo. Ninguno, ni el más fuerte, podrá contra la iglesia del Señor. Una iglesia combatiente siempre es una iglesia en la ofensiva, nunca en la defensiva. Una iglesia que siempre que está reaccionando siempre, reaccionaria al mundo, a los poderes de ese mundo. Es una iglesia sin entendimiento de su recurso y su identidad. La iglesia bien parada en su fundamento siempre será ofensiva. Siempre penetrará, siempre someterá, arrancará de las tinieblas a las almas y la llevará a la rendición del señorío del Señor Jesús. Aleluya. Se usa la imagen aquí. Seguro, la imagen de una procesión triunfal que se organizaba en Roma. Los generales romanos llegaban a la ciudad y llegaba exhibiendo en la procesión a todos los enemigos que habían conquistado, y no solamente los enemigos, sino el botín que había conquistado. Y públicamente exhibía la derrota de sus enemigos. El general victorioso llevaba encadenado a los enemigos vencidos juntamente con todo el botín de guerra en la procesión de la calle, de la ciudad. Así que exponía a sus enemigos públicamente para vergüenza, para la humillación. Eso ocurrió hace aproximadamente más de 2000 años en la cruz. Yo no puedo comprender, no me da la razón, pero mi fe es superior a la razón, la revelación es superior a la razón humana tiene unos profundos límites, pero puedo comprender que en el momento en que dice consumado es, el infierno tembló y fue exhibido. En el mundo invisible, la derrota de estos bichos, que son personas demoníacas, pero fueron derrotados, fueron humillados, les fue dado el golpe, fueron sacados de la jugada. Cuando Jesús el Señor subió al cielo,
entró triunfante en la ciudad, lo recobra Efesios 4:8, observe cómo dice Efesios de la victoria, cuando él sube al cielo, dice, llevó cautivo la cautividad, la fuerza cautiva la llevó, por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad, y luego ¿qué? Y dio dones a los hombres, aleluya. ¿Cuántos dones tenemos por la gracia del Señor? ¿Cuántos beneficios adquiridos por la gracia del Señor? Entre ellos están los dones ministeriales, los dones del Espíritu, las operaciones de Dios, abundante, la diversidad, la naturaleza diversa de Dios fue dado a los hombres. Porque Él llevó cautivo, Él nos rescató, Él nos limpió, anuló toda la condenación y nos llamó y nos dice, a ver, quiero que seas un don para mi cuerpo, Raúl. Qué bonito, ¿no? Usted es un don. Usted es un don. Tú eres un don, mi amor. Un don. Esa es nuestra identidad. No es un don ser pastor, no es un don ser apóstol, no es un don ser maestro. No, esos son funciones. El don son los hombres que Dios escoge en ese contexto de Efesios 4:11, bíblicamente hablando, ¿va? ¿Y por qué lo enfatizo? Porque hay tanto analfabetismo actualmente. Cualquier pelado ya es apóstol. Uy, uy, uy. Cualquier pelado predica en un púlpito. Uy, uy, uy. Ya. Cualquiera. Sí. Sin llamamiento. Pero ahí están. Sin llamamiento. Sin gracia. Sin llamado. Y se sienten Juan Camaney, ¿no? Bueno, esa fue una expresión muy de mi país. ¿Cómo dirían aquí? ¿Cómo dirían? Muy pijo, ¿o qué? Sepa Dios cómo, pero ay, sí. Pero esto, los dones del Espíritu, los dones del Espíritu es la consecuencia de la victoria cósmica de la cruz. ¿Y qué son los dones del Espíritu? ¿De quién son los dones del Espíritu? Del Espíritu. ¿No? Está lógico. Pero entonces, ¿por qué algunos pelados piensan, yo tengo el don de sanidad? Yo le digo, sí, yo soy Pato Donald, pero vengo disfrazado. Como diría mi pastor, un viejo predicador de Asamblea de Dios, suena a porra. Bruto, ra. Sí, tontos. Del Espíritu. Un don ganado en la victoria de la cruz. No es para que yo lo mangonee a mi favor, a buscar mi favor. No. Es dado a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero está ganado porque fue exhibido Satanás.
Y el tercer aspecto es la victoria sobre los poderes, el aspecto de la consecuencia de esta victoria, aparte de lo que ya hemos dicho. La consecuencia es que Él está sentado como libertador de la tiranía de destructor. Está sentado, está bajo el gobierno. Y mientras Él está sentado, mientras Él sea el Señor, hay un líder legítimo para nuestras almas, para nuestras vidas. Un líder legítimo porque ya fue expulsado de este mundo, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Porque Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos bajo el señorío de este líder ilegal. Estaba dentro de nuestra naturaleza, pero fue expulsado. Y se sentó Jesús en el trono de nuestro corazón, aleluya. Y ya no somos para la miseria del pecado, ya no somos para la miseria del pecado, hermano, ni de la maldición de la ley. Ya no somos para que venga la maldición de la ley por el pecado. Somos hechos para bendición en Cristo Jesús. Somos un pueblo para la bendición. Estamos calificados para ser benditos. Esa es la consecuencia. Porque Él está sentado. Porque Él es el Señor legítimo. Es el genuino Rey sobre todo principado, sobre todo potestad. Una consecuencia es que mi vida ya no será para la miseria del pecado, ni la miseria de la maldición, sino para la bendición que proviene de Dios. En Cristo Jesús somos benditos con toda bendición espiritual, dice Efesios. Somos adoptados, somos amados. La consecuencia del poder para hacer lo que dice Colosenses 1:13. Observen lo que dice poderosamente en este contexto temático del pasaje base de nuestra predicación. Colosenses 1:3 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. ¿Qué implicación? Porque Él venció en la cruz. Porque Él venció a potestades y todo principado. Él nos puede trasladar al reino de su amado Hijo. Aleluya. Al reino de Jesús, al reino del amado. Estamos bajo otra política. Estamos bajo el reino. Es el reino. Cuando le preguntaron a Jesús si era rey, cuando le acusaron, cuando le llevaron al tribunal civil, le acusaron: ¿eres rey? Él dijo: sí, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, se levantaría para luchar. Es el reino de Dios. Es el poder dinámico de Dios que hace las cosas nuevas. Es el señorío de Dios
que ya vino en la persona de Jesucristo, pero aún va a manifestarse en plenitud. Ya, pero aún no. Es una paradoja. El gobierno de Dios en el corazón humano nos ha trasladado al gobierno de Dios en nuestro corazón. Nos ha trasladado de la potestad, del dominio de las tinieblas, del dominio del pecado, de la maldad, de la maldición, al reino de su amado Hijo. Ningún poder será ya vigente sobre nosotros. Aleluya. Se lo demuestro. Abran Romanos 8. Ningún poder es vigente sobre nosotros. Romanos 8, 38, 39. Fíjese qué identidad. Pablo era un padre. Ya había dejado de ser niño. Ya había dejado de ser joven. Es padre, oye la voz de Dios y engendra hijos. Un padre tiene la habilidad de engendrar hijos espirituales. Me acordé de Samuel, mi pastor. Irremediablemente, ¿va? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Siéntelo, por favor, siéntelo, por favor, siéntelo. Esto es para sentirlo. No es para tu tema, más ya lo sabes tú, pero siéntelo. Está el Espíritu de Dios aquí, está presente el Señor. Esta es su palabra. Esto es lo que logra la cruz. Ante todo tipo de poderes, no hay ningún poder que nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ninguno. Esta es la fe que nosotros predicamos. Cristo murió por nosotros y logró una gran redención. Y tenemos vida eterna. Y estamos seguros en Él. Ningún poder más nos separará de nuestro Rey, Señor, conquistador